está. ¿Ya se ve el pizarrón, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué veíamos la clase pasada? Recuerden que nosotros la clase pasada veíamos la toma de decisiones al ahorro e inversión. Acuérdense que para nosotros el ahorro es sinónimo de inversión porque el ahorro se transforma en dinero que se puede pedir prestado. La inversión, muchachos, es pedir prestado para adquirir bienes de capital, no es tanto una inversión en activos bursátiles o no nos estamos metiendo con ese componente de la inversión bursátil. Entonces, lo que nosotros veíamos la clase pasada considerando una economía simple, es decir, una economía sin Estado y sin sector externo, nuestras decisiones de inversión. Teníamos nuestra restricción presupuestaria intertemporal y nuestra curva, de utilidad. Establecíamos que si en este punto estaba el consumo óptimo en el periodo 1 y en el periodo 2, pero nuestro ingreso era menor, por alguna situación nosotros ganábamos menos y nuestro ingreso se ubicaba aquí, en Y1. Si el presente es relativamente barato, ¿qué iba a pasar? ¿Qué pasaba en este caso, muchachos? La gente pedía dinero. Ajá, sí, muchachos, está bien. La gente pedía dinero prestado. Entonces, establecíamos que si el presente es relativamente barato, el consumo presente aumenta. El consumo presente aumentaba. También el ahorro futuro disminuye. No es cierto, no es el ahorro futuro, el ahorro presente, perdón. ¿Por qué? Porque nos estamos endeudando. Eso era lo que pasaba con el ahorro y con el consumo. El consumo presente aumentaba y el ahorro presente, consumo presente aumenta, ahorro presente disminuye. Esto se convertía en deuda. Esto era pago. Por eso nuestro consumo futuro disminuía. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso era lo que veíamos la clase pasada. ¿Qué teníamos cuando se modificaba la tasa de interés? Suponiendo que nuestras necesidades, que estamos en una economía en la cual no nos endeudábamos ni nada, teníamos esto. Que nuestro ingreso correspondía a nuestro nivel de consumo y no había ningún problema. Ahí estábamos todos bien, no había ningún problema, era una economía en la que no se pedía prestado ni nada. Pero si se modificaba la tasa de interés y esta aumentaba, ¿qué iba a pasar con la pendiente de mi restricción presupuestaria intertemporal? Se volvía más vertical. Exacto, se volvía más vertical. Lo que nosotros íbamos a tener es que ahora nuestra restricción presupuestaria se iba a modificar. No sabemos en cuánto, pero se modificaba, ¿no? Se volvía más vertical y esto hacía que nosotros encontráramos otra curva de utilidad, otra curva de indiferencia, muchachos. Entonces ahora voy a tener una nueva curva de indiferencia
No necesariamente tiene que quedar en el cruce donde quede. Ajá. Y en este caso, ¿qué sucedía? Aquí ya voy a tener un nuevo nivel de ingreso. ¿Qué generaba esto? Que todo este pedacito de aquí, perdón, ya me fui chueca, todo esto de aquí se convertía ¿qué? ¿En ahorro o en deuda? En ahorro. En ahorro. ¿Y qué iba a pasar con el consumo futuro? ¿Iba a aumentar o iba a disminuir? Iba a aumentar. No Este iba a aumentaba. aumentar. Entonces este era consumo futuro. Entonces, si el presente, ahora sí que está todo feo porque estas ya las tienen bien hechas. Si el presente es relativamente caro, el consumo presente disminuye, perdón, y aumenta el ahorro presente. ¿Mm? Ahí es el aumento, el consumo futuro disminuye, ¿no, maestra? No, hijo, el consumo presente disminuye. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué vas a hacer con tu Ah, hoy? sí, perdón. Aguas. No, se los digo así porque tienen que tener cuidado. Se hacen, en el examen les pongo consumo presente, futuro, y se hacen bolas. Entonces, aguas con eso. Cuando la tasa de interés sube o el presente es relativamente caro, por eso se los pongo así, a nosotros nos conviene ahorrar. Solamente tenemos 2 periodos, por eso les decía, hoy trabajo, mañana tengo que tomar la decisión. Bajo esta idea o bajo este supuesto que vamos a hacer, hoy voy a ahorrar para poderme gastar mi dinero mañana. Ajá, no tengo otra opción. O sea, ya no nada de que lo voy a guardar para un periodo C3 porque no existe. Entonces, si el presente es caro, yo ahorro hoy para gastármelo mañana. Si el presente es barato, a mí me conviene endeudarme hoy, consumir más hoy y pagar mañana. Esa es la idea de las tasas de interés y cómo influyen en nuestras decisiones de consumo y de ahorro. Si queda claro, acuérdense que tarde o temprano el ahorro se transforma en inversión. ¿Por qué? Porque esta es una economía simple. Recuerden que en una economía simple solamente tenemos consumo y ahorro, y el ahorro es idéntico a la inversión cuando no tenemos ni Estado ni sector externo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mis. ¿Sí? ¿Puedo quitar ya esto o me espero tantito? Tantito, profesora. Claro que sí. A ver, permítanme un segundo, muchachos. Voy a quitar tantito el pizarrón. A ver, déjenme ver. Cintia, ¿ya se pudo integrar a clase? Perdón, muchachos, es que una de sus compañeras apenas apareció.
Maestra, buenos días. Buenos días. Sí, Como que mi conexión está fallando, como que me saca y me mete de nuevo. Bueno, sé que es un poquito grosero esto, pero no es de mi parte. Ya hasta tomé capturas y me dice que tengo una conexión inestable. En dado caso que me salga, no es porque yo quiera, maestra. no, es que ahorita me apareció, como descargué la aplicación al teléfono, me apareció que estaba solicitando permiso para integrarse a clase. Ya. No, una disculpa, maestra. No contaba con que iba a tener una conexión medio rara. No te fea hoy. preocupes. Es más, Gracias, maestra. ese es su caso, Ariana, pero me está apareciendo una de sus compañeras, no sé si alguien la ubique, Cintia Ovalle. No. No. Y ahorita me apareció, entonces no la puedo contactar. Y pues este es un relajo. No sé si no recuerdo si ya ya se había presentado a clase o no. Ya ven lo interesante que es esto, pero no le puedo. Ahí está. Déjenme rápido mandar mensaje. Sí. Ya. Ahí voy, permítame. Bueno, y una disculpa. No se preocupe, hija, gracias. Déjenme contactar a su compañera rápido, porque si no, perdemos tiempo. Perdón, muchachos, esto es un poquito complicado en estos momentos. Ok, ya mandé ese mensaje que era lo que me ocupaba ahorita. ¿Ya puedo cambiar el pizarrón? Sí, en mi caso ya. ¿Ya? ¿Todos ya? Ok. ¿Qué vamos a ver hoy? La clase pasada ya hablábamos de lo que era la función de consumo, pero ya vamos a ver la función de consumo y el multiplicador keynesiano. No vamos a ver el multiplicador simple, ya nos vamos a ir al multiplicador con impuestos. Entonces, nosotros sabemos que nuestra función de consumo es la siguiente. Sabemos que es el ingreso, el ingreso, el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Esa es nuestra función de consumo. Ya habíamos establecido que el consumo autónomo es aquel que no depende de nuestro nivel de ingreso, que aunque nosotros no tuviéramos ni un quinto, buscaríamos la manera de seguir vistiendo y alimentándonos. No estoy diciendo que sea la mejor ropa del mundo ni que estemos comiendo 3 veces al día, pero buscamos la manera de sobrevivir. Que la propensión marginal a consumir es la variación que hay en el consumo ante un incremento en una unidad monetaria de nuestro ingreso. ¿Cuánto vamos a destinar al consumo y cuánto vamos a destinar al ahorro? Y que esta propensión, recuerden, esto es muy importante, es menor a 1, pero mayor a 0. Esto es muy importante. El ingreso disponible, recuerden que vamos a tener que es el ingreso más las transferencias. Estas van a ser autónomas. Recuerden, toda variable testada es autónoma, menos nuestros impuestos autónomos más los impuestos al ingreso, T por Y. Okay, creo que se parece más mi T a un signo de más. Déjenme hacerlo un poquito más. Vamos a poner el signo de más. Esto es nuestro ingreso disponible. Por lo tanto, nuestra función de consumo queda de la siguiente manera. Consumo, desagregando todos los elementos, es igual a C, que multiplica al ingreso, más las transferencias, menos TX, con barrita,
más TY. TY. Ahora, ¿qué vamos? Perdón, muchachos, tengo un poco de tos. ¿Qué vamos a hacer con nuestra función de consumo? La vamos a sustituir en nuestra función de ingreso general. ¿Cómo es la ecuación del ingreso? Considerando sector externo y gobierno. Que les decía es igualita a la ecuación del PIB. Consumo más inversión. Exacto, consumo más inversión. Más exportaciones, me parece. Más exportaciones netas, sí, pero le falta un elemento. Estamos incluyendo al Estado. ¿Gasto público? Eso, gasto público más exportaciones netas. Esa es nuestra ecuación del ingreso. Acuérdense que nosotros medimos el Producto Interno Bruto por dos lados, por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Nosotros lo estamos midiendo por el lado del gasto. Entonces, esta es nuestra ecuación que representa también a la demanda agregada y representa el Producto Interno Bruto. Perdón, muchachos. Ya me estoy enfermando. Una disculpa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a sustituir nuestra función de consumo en esta ecuación con una salvedad. Estas variables, el ingreso, el gasto de gobierno y las exportaciones netas, vamos a considerarlas como variables autónomas. Algunos me comentaban que apenas le estaban llevando la materia, otros que no, pero bueno, cuando ustedes llevan sus materias de econometría, esto sí lo deben de ver en la econometría número 1, les enseñan que tenemos variables endógenas y variables exógenas. Las variables endógenas pues se determinan al interior del modelo. Las variables exógenas son datos predeterminados, cayeron del cielo, qué sé yo. Eso es lo que vamos a tener. Cuando nosotros tenemos en este caso una variable testada, significa que es un dato que ya está predeterminado y por lo tanto no se va a determinar, es una constante, ya está determinado fuera del modelo. ¿Estamos de acuerdo? Con base en esto, vamos a sustituir toda esta ecuación de consumo en mi ecuación general. Entonces déjenme ponerlo. Ecuación de función de consumo. Eso es lo que vamos a hacer. Tengo que Y es igual y voy a poner todo esto. Lo voy a respetar el color C, consumo autónomo, más la propensión por el ingreso, más las transferencias, menos TX, más T por Y. Más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a agrupar términos semejantes. ¿A qué me refiero con términos semejantes? ¿Cuáles serían mis términos semejantes en esta ecuación? Si esta fuera pregunta de examen y yo les pidiera que me determinaran el multiplicador keynesiano a partir de la función de consumo y de ingreso, ¿cómo me encontrarían ese multiplicador? Me tienen que agrupar los términos semejantes. En este caso, ¿cuáles serían? Exportaciones, importaciones. Nada más las exportaciones y las importaciones. ¿Cuáles serían mis términos? El ingreso, maestra. Todo lo que tiene que ver con el ingreso. ¿Y qué voy a hacer con mis otras variables? ¿Apagarla? ¿Estas qué van a hacer?
¿Estos qué son? ¿Términos qué? ¿Qué les dije que significaba esta variable? Autónomos. Son variables autónomas, por lo tanto son una constante. Entonces vamos a agrupar términos semejantes, tal cual, agrupando términos semejantes. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que el ingreso es igual. Aquí voy a desarrollar, ¿estamos de acuerdo? La propensión por el ingreso. Voy a tener C por Y. Voy a cambiar de color para poner las variables. C por Y. Más, no es cierto, más menos. Todos los que tengan TY menos C TY. Términos constantes, consumo autónomo, más la propensión por las transferencias, menos la propensión por los impuestos, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hice fue desarrollar lo que tengo entre corchetes y agrupar la propensión por el ingreso, la propensión por las transferencias. Aquí tengo un signo menos, entonces afecta a esto. Entonces, nos queda menos la propensión por los impuestos autónomos, menos la propensión por los impuestos al ingreso por el ingreso. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Que son estos términos de aquí que tengo en verde y todo esto que está en azul son mis términos constantes. Voy a despejar. Pero antes de despejar, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer con los términos que están en verde? Multiplicarlos. ¿Multiplicarlos por quién? Todos estos términos, muchachos, todos estos de aquí, estos dos, están de acuerdo que tienen en común la propensión marginal a consumir y el ingreso. Entonces, lo que puedo hacer es factorizar. C por Y es igual a 1 menos T. Ya los estoy factorizando y todo lo que tengo aquí, todos estos términos que son variables autónomas, las voy a renombrar como A testada. Así que en lugar de estar escribiendo cada rato C más la propensión por las transferencias, menos la propensión por los impuestos, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas, cada vez que lo esté ocupando, pues lo voy a renombrar como A. Van a ser mis componentes autónomos. Y tengo mi ingreso. Ahora sí, ya puedo despejar mi variable. ¿Por qué la tengo que despejar? ¿Una variable puede ser determinada por sí misma? No. No. Entonces, vamos a despejar. ¿Puedo subir el pizarrón? No me espero tantito. ¿Le puedes subir tantito, por favor? Ahí, pero espera. Sí, claro que sí. ¿Me puedo bajar tantito? Sí. ¿Ahí está bien? Ya, yo en parte ya se los Ya. Perdón. ¿Qué vamos a tener? Ahora sí, vamos a despejar.
Todo este término, ¿cómo está? Todo el término. Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. ¿Seguros? Todo este término, ¿cómo está? Sumando. Sumando. Entonces lo vamos a pasar restando. CY 1 menos T es igual a mis componentes autónomos. Si yo lo despejo, ahora sí que ¿qué hago con la Y? ¿Cómo despejo a Y? ¿Están de acuerdo que me tiene que quedar una sola? Yo tengo dos, ¿qué hago aquí? Factorizar igual. Exacto, factorizar, me va a quedar una sola Y que va a multiplicar a 1 menos C, y ojo, ¿este 1 menos T afecta al 1 o solamente está afectando a la propensión marginal a consumir? También al 1. ¿Está afectando también al 1? Vean bien el despeje. Solo la propensión. Solo a la propensión. Tengan cuidado en esto. Sé que suena tonto, pero en el examen no me reprueban porque no sepan hacer las sustituciones. Me reprueban porque ustedes agarran y hacen esta diferencia 1 y le incluyen el 1 menos T. Entonces, esta afecta todo el resultado. Y no, el 1 menos T solamente afecta a la propensión marginal a consumir. Igual a mis componentes autónomos. Recuerden que este modelo keynesiano es un modelo de demanda agregada. No nos estamos metiendo con la oferta. Lo que nos va a dar que el ingreso es igual a los componentes autónomos A entre 1 menos C por 1 menos T. Si yo desagrego esto o lo expreso de otra manera, esto me va a dar que el ingreso es igual a alfa por A, donde alfa es igual a 1 entre 1 menos C por 1 menos T, y a esto se le conoce como el multiplicador keynesiano. ¿Y qué es el multiplicador keynesiano? Es más, ¿cómo creen que sea este multiplicador? ¿Mayor, menor o igual a 1? Menor a 1. Menor a 1, ¿por qué? ¿Por qué es menor a 1? ¿No tendría que ser 1 porque son variaciones unitarias? Son variaciones unitarias. A ver, muchachos, ¿qué dijimos que era qué valor tenía la propensión marginal a consumir? ¿Entre qué valores estaba? Es mayor que 0, menor a 1. Entonces son variaciones decimales. A ver, un valor, el que ustedes quieran. 0.5. 0.5, ok. Los impuestos pueden ser igual a 1, es decir, que les cobren todo de impuestos y que no les dejen nada de ingreso. No. No. Entonces también está entre 0 y 1. A ver, un valor. Punto 25. A ver, 0.25, un cuarto de nuestro ingreso. 1 menos 0.25, 0.75. 0.75 por 0.5.
¿Cuánto me da? Punto 375. Punto 375. 1 menos punto 375. Punto 625. ¿Cómo creen que me va a dar este resultado? ¿Mayor, menor a la unidad? Si es mayor a la unidad. ¿Cuánto nos está dando el... 1.6. ¿1 punto qué? 6. 6. Fíjense, muchachos. Aquí lo que vamos a tener es que el multiplicador va a ser mayor a 1 y este va a representar la variación en las variables autónomas como consecuencia ante una variación en el ingreso alfa veces mayor. Ahorita se los voy a poner tal cual. Pero esto es lo que nos está diciendo cuánto van a cambiar estas variables autónomas. Suponiendo que no tuviéramos la propensión marginal a consumir, que no existieran estos impuestos autónomos, si aquí nos diera 100 en esta letra A, que todo lo que nos estamos ganando, que no depende del nivel de ingreso, que es autónomo, y nos diera 100, pues ese es el nivel de ingreso. No hay más, no hay un efecto multiplicador. ¿Qué nos da este efecto multiplicador? ¿Cuánto está aumentando cada unidad que aumenta este ingreso? ¿Sí? Cuando estábamos en clase yo se los explicaba así. Yo me gasto un peso. En ustedes, yo les daba un peso. Y de ese peso, sin considerar impuestos, bueno, vamos a considerar ya los impuestos, de ese peso ya con impuestos y todo, ustedes se gastaban 625. Eso era lo que quedaba, 6.62 centavos. Y de esos 62 centavos, uno de ustedes se lo gastaba y de ahí se gastaba igual o proporcional y así sucesivamente. ¿Cuántas veces iba a circular este peso que habíamos aumentado en cuántas veces? Y esto nos daba 1.6. ¿Sí me explico? Ese es el efecto del multiplicador keynesiano. Ustedes lo conocen también como derrama económica. ¿Qué pasa si hay una actividad? ¿Cómo le pega a otras actividades? ¿Sí queda más claro ahora? Sí, profesora. ¿Sí? Perdón. Entonces, lo que vamos a tener es que alfa va a ser mayor a la unidad y representa, déjenme lo pongo con texto, representa una variación valga la redundancia, en las variables autónomas, coma, y tiene como tiene una variación en las variables autónomas como consecuencia de una variación en el ingreso de alfa veces mayor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener con el multiplicador. Una vez que ya tenemos establecido el multiplicador, ya podemos hablar de los multiplicadores de la política fiscal. ¿Cómo vamos a calcular estos multiplicadores de la política fiscal? ¿En qué consiste la política fiscal, muchachos? ¿Cuáles son los elementos de la política fiscal? ¿Serían los impuestos y el gasto público? Impuestos y gasto público. Y nos falta otro elemento.
¿Las transferencias a cargo de quién están? Exportaciones. No, las exportaciones no. Las transferencias son un elemento de la política fiscal. ¿Puedo cambiar ya el pizarrón? No, profesora, solo un momento. Sí, perdón. Sale, gracias. No, ¿de qué, hijo? ¿Qué vamos a tener? Vamos a ver ahora lo que son los multiplicadores. De la política fiscal. Vamos a ver cómo la política fiscal, porque el instrumento más utilizado en el modelo keynesiano es el incremento del gasto público. No es que no exista la política monetaria, sin embargo, cuando se estableció este modelo, hay que tener en cuenta que el sector financiero, en específico el sector bancario, estaba contraído y tenía muchísimas más regulaciones que las que tenía cuando inició la crisis de 1929. Una vez que pasa la crisis, que pasa la Segunda Guerra Mundial, que se empieza a consolidar, el sistema financiero empieza a ser regulado por la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos. La emisión de papel moneda y moneda metálica igual es regulada por el Estado y hay una tasa de interés de referencia. Ojo, eso pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial y no cuenta el escuadrón que mandó México. En el caso de México, muchachos, volvemos a lo mismo, hay que contextualizar. México iba saliendo de la revolución, se estaba consolidando el Banco de México. Cuando se da la crisis del 29, apenas el Banco de México tenía 4 años funcionando. Se estaba obligando apenas a las personas a aceptar el dinero como medio de cambio. No fue nada agradable. Hay documentos en los cuales se llega a mencionar que para que a ustedes les aceptaran el dinero en las tiendas que llegaba a haber todavía, era literal a punta de pistola. No es que yo no quiero tus billetitos y tus pedazos de fierro, a mí tráeme oro, tráeme cualquier otra cosa menos eso. O sea, eso no sirve. A mí, ¿quién me garantiza que mañana otro pelado se levante en armas y dice viva la revolución? Y no, yo no quiero eso, quiero bienes. Entonces hay que contextualizar. El Banco de México, ¿cuándo es la expropiación petrolera? ¿En qué año? Ya ni les estoy preguntando el día. En el 38, ¿no? En el 38. Entonces, todos esos elementos hacen que la dinámica de nuestro país sea muy distinta al entorno internacional. Aunque hay autores que señalan que en México ya se aplicaba un modelo keynesiano sin llamarse modelo keynesiano. ¿Sí me explico? Es decir, que en México ya se estaba utilizando el instrumento del gasto de gobierno sin tener esta conceptualización de un modelo keynesiano tal y como lo estamos viendo nosotros. Entonces, a eso nos referimos con la política fiscal. Ahora, haciendo énfasis con la política monetaria, en este contexto de expropiaciones, Segunda Guerra, y que la crisis por el lado del sector financiero fue ocasionada por la falta de regulación, pues se deja que la política monetaria solamente va a ser regida por el Estado, por la banca central, y que solamente debe de manipularse en ciertas ocasiones. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea aumentar o retirar la liquidez en una economía. Entonces, solamente ahorita vamos a ver política fiscal. Y esto, pues, les toca hacerlo a ustedes.
Dicen, ay, ¿por qué a nosotros? Sabemos, ahora sí que se sabe, que alfa es igual a 1 entre 1 menos C por 1 menos T. A es igual al consumo CTR menos CTX más I más G más NX. ¿Ok? ¿Cómo se calculan los multiplicadores de la política fiscal? Los multiplicadores de la política fiscal son derivadas. Entonces, ¿cuál es el resultado de la derivada del ingreso con respecto al gasto, muchachos? Es más, se los voy a sustituir. Recuerden que el ingreso es igual a 1 entre 1 menos C por 1 menos T. Todo esto va a multiplicar al consumo Me dicen que ya llevaron modelos de optimización, entonces ya vieron cálculo. ¿Cómo derivo? ¿Cuál sería el resultado de esa derivada? Es pregunta de examen, ¿eh? Ustedes tienen que calcular eso en el examen para contestar su examen. Según yo, nada más el gasto se queda como 1. Nada más me queda 1. Solamente sobre el gasto de gobierno. Solamente sobre el gasto de gobierno. Ok, esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante, constante y una constante. ¿Y la derivada de una constante es? La misma constante. ¿Seguros? La Cero. derivada de una Cero. constante, Cero. 0. Aguas. Cero. La derivada de una constante es 0. ¿Y esto de aquí? ¿Qué le hago? Acuérdense que todo esto está multiplicando a todos estos elementos. ¿Lo desaparezco? No. Es como si tuvieran x al cuadrado sobre y. Y les dicen que deriven esto con respecto a x. ¿Cómo les quedaría esta derivada? Con respecto a x. Derivenme esto con respecto a x. ¿Cuánto les queda? Este de aquí, x al cuadrado sobre y. ¿Cómo me quedaría la derivada de este término con respecto a x? A ver, niños, ¿qué hago con x? ¿Cómo la derivo? ¿Qué hago con este 2? Pasa multiplicando a Ajá. la X. 2x y a este 2 le resto 1 y me queda 2x a la 1. ¿Qué hago con esta y? ¿La elimino o qué hago con ella? ¿O se mantiene? Se mantiene. Se mantiene. Así me quedaría mi derivada. ¿Están de acuerdo? Lo mismo va a pasar aquí, muchachos. Yo no puedo quitar este 1 menos c por 1 menos t porque está afectando a mi variable que estoy derivando. Por lo tanto, la derivada del ingreso con respecto al gasto, si ya sabemos que esto es 1, 1 por 1, 1. 1
sobre 1 menos C por 1 menos T. ¿Y esto a qué es igualito? Todo este a alfa. ¿Qué nos está diciendo, muchachos? Que cuando, ojo, por eso es un papel de política fiscal, que cuando aumenta, no nos estamos metiendo ni con la inversión, ni con el consumo, ni con el gasto, ni con las, perdón, ni con las exportaciones netas, con el gasto sí, que cuando aumenta el gasto de gobierno, ese incremento en el gasto de gobierno va a tener un impacto en la economía de alfa veces mayor. Es decir, que si el Estado aumenta en una unidad el gasto de gobierno, ¿en cuántas unidades o cuál es el efecto que va a tener en la economía? Eso es lo que nos está diciendo esta variación. Es esta derivada, ¿sí queda claro? Ahora, el gasto de gobierno no es el único instrumento que tiene la política fiscal. Ustedes ya me dijeron que tenemos los impuestos y las transferencias, además del gasto de gobierno. ¿Cuál sería la derivada del ingreso con respecto a mi T minúscula? Necesito que esta T minúscula me dé la deriva. Está en el denominador. ¿Cómo lo resuelvo? Ok. Voy a omitir a los financieros porque sé que no llevan cálculo toda la carrera. Los ingenieros y los economistas, ¿qué pasó? Y no me salgan con que necesitan numeritos porque ustedes ya no trabajan con numeritos. Ustedes trabajan con literales. A ver, muchachos, fuera de relajo. Los economistas tienen que estudiar cálculo. Tienen que tener presentes sus reglas de derivación y de integración en todo momento. Casi se las tienen que tatuar. ¿Por qué? Porque el Ceneval, y no nada más el Ceneval, es puro cálculo. Microeconomía avanzada es cálculo, macrodinámica es cálculo, microintermedia es cálculo, modelos de crecimiento es cálculo. Econometría es álgebra matricial. ¿Cómo derivo esta función, muchachos? ¿Qué haría? ¿Cómo la resuelven? Necesitan ponerse a estudiar. Mis ingenieros llevan matemáticas. ¿Cómo lo resuelvo, muchachos? Subes la variable, ¿no? Subo la variable. ¿Qué variable subo, hija? Lo de abajo está dividiendo, lo subes a multiplicando para que se te haga más fácil la derivación. Exacto, hija. Esto, gracias, Chaparita. Es que no alcanzo a ver quién fue. Vianet. Vianet, sí, hija, es correcto. Pero hay una variación. ¿Qué voy a hacer con mi denominador? ¿Cómo lo voy a subir? ¿Con qué signo? ¿Al cuadrado? ¿Con qué signo lo subo todo este término? Cambia a positivo. No, al revés. Cambia a negativo. Acuérdense, todo esto, mi consumo, mis transferencias, menos C por TX más I
más I más G más NX. Esta expresión es idéntico a tener esto. O sea, esto y esto son iguales. Solamente que voy a subir todo este término, el 1 menos C, por el 1 menos T. Todo esto con signo, es más, lo voy a poner entre corchetes, que es lo correcto, con signo a la menos 1. Ahora sí, me están diciendo que derive con respecto a T. ¿Cómo derivo con respecto a T? Ya lo tienen más fácil, a ver, ya lo tienen todo en un solo término. Ya no está dividiendo, ya está multiplicando. ¿Cómo lo derivo? ¿Qué me dice la regla de la cadena? Es lo de una derivada básica, ¿no? El exponente pasa multiplicando. Ajá, ok. Entonces, este menos 1, ¿hasta dónde lo paso? ¿Están de acuerdo que todo esto es A, muchachos? Sí, hasta el principio. Hasta el principio. Entonces voy a tener menos A. Y luego, ¿qué pongo? Ya tengo mi primer paso. Ustedes ya me están diciendo La Es función, ¿no? menos 1, ¿no? menos 1. Sí, porque justo la regla de la cadena era que el exponente pasa hacia abajo y se queda todo lo de adentro. Exacto, entonces es menos 1. El 1 no lo hago explícito, pero ya sabemos que está aquí. Lo puse con amarillito para que se acuerden que aquí va el 1. Por eso está nada más el negativo. Y dejo lo del paréntesis, es correcto. Va. Queda el 1 menos C por el 1 menos T. ¿Y qué pasa con mi exponente? ¿Cómo me va a quedar? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Ahora, ¿qué hago, muchachos? Ya llevo la primera parte de mi regla de la cadena. ¿Qué me falta? ¿Ya derivé con respecto a T? No. No, me falta derivar con respecto a T. ¿Cómo derivo T? Acuérdense, muchachos, la regla de la cadena que nos dice, voy a tratar todo este término como si fuera una sola variable, como ahorita lo hicimos. Paso a mi exponente multiplicando a mi término constante, que sería menos 1 por A. Ya está. Y a esta le voy a restar la unidad, me queda la menos 2. ¿Cuál es la siguiente parte de mi regla de la cadena? Sacar la derivada de lo que está en el paréntesis. Para que les sea más fácil, lo pueden desarrollar. Lo voy a poner exactamente aquí abajito con amarillo. Todo esto, si yo lo desarrollo, me quedaría 1 menos 1 por C, C. Menos C por menos T, ¿cuánto me queda? Más C. Más CT. Ajá. Ahora, ya que tienen estos términos, derívenme estos términos con respecto a T. La derivada de 1 con respecto a T, ¿cuánto nos daría? 0. 0. La derivada de la propensión con respecto a T, ¿cuánto nos daría? 0. 0. Y ahora, la derivada de C por T con respecto a T, ¿cuánto nos queda? C, ¿no? Nada más nos queda C. Entonces, ese va a ser mi término. Esa es la segunda parte. Perdón. Esa es la segunda parte de mi regla de la cadena. Entonces, aquí me va a quedar, lo voy a poner con azul, C. Si yo acomodo, ahora sí que si le doy más forma a mi ecuación, la propensión marginal a consumir por menos A me va a quedar menos C, la propensión marginal a consumir por A, y todo exponente negativo significa que va en el numerador o denominador.
Se pasa al denominador, ¿no? Se pasa al denominador con signo positivo. Entonces ya voy a tener que es 1 menos C por 1 menos T. Todo esto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? En el examen, y se los voy a dejar en claro, en el examen yo ya les doy las derivadas. ¿A qué me refiero? Ustedes ya hacen su formulario, pueden sacar sus apuntes y hacer las derivadas. Se los voy a decir así. En el primer parcial, con base en mi experiencia, la mitad del grupo reprueba. Y no es porque sea un examen difícil, es porque no saben sustituir, muchachos. Les voy a decir lo que me decía una profesora mía cuando iba a la universidad. Saca el libro, saca el cuaderno, saca el formulario. Nos dejaba sacar todo en el examen. Todo. Era un examen de matemáticas. ¿De qué te sirve tener las fórmulas? ¿De qué te sirve ver un ejercicio si no sabes cómo se resuelve? Si no sabes en dónde van los valores. De nada. ¿De qué les va a servir en el examen que ustedes tengan las derivadas si no entienden lo que están haciendo? Si no saben identificar los valores. Entonces necesitan ponerse ya a estudiar. Perdón. Vamos a continuar. Ya llevamos 2 multiplicadores. Ya Pero tenemos. ¿puedes ver tantito, Miss? Por favor. Sí, permítame. Nada más déjeme marcar algo. Sí. Ya tenemos nuestro multiplicador con respecto al gasto, nuestro multiplicador con respecto a los impuestos. Es solamente este pedacito. ¿Qué otro multiplicador nos hace falta? Tú me dices hasta dónde, Carlos. Ahí. ¿Ya le puedo bajar esto? Sí, hijo. Perdón, muchachos. Ahí está. Sí, vamos bien. ¿Hasta aquí le están entendiendo? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. ¿Qué nos falta calcular? Nos falta calcular lo que sería el multiplicador con respecto a las transferencias. Las transferencias es una variable autónoma, al igual que el gasto de gobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi multiplicador? Derívenme todo esto, olvídense de esta y este lo hicimos para este. ¿Qué va a pasar si yo derivo con mis transferencias? ¿Cuál es la derivada del consumo autónomo? Si estoy derivando con respecto a TR. 0. ¿Cero? Ajá. Con respecto aquí, las transferencias con respecto a la propensión, ¿cuánto sería? ¿Cuánto me quedaría? TR. TR nada más. No. Derívenme TR con respecto, ahora sí que CTR con respecto a TR. ¿Cuánto me queda esta derivada? Sí. C. Ajá. Y todas estas variables, ¿cuánto me va a quedar su derivada? 0. 0. ¿Están de acuerdo que esta C está multiplicada por este 1 y dividida por este denominador? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo me quedaría? Mi C. ¿Esto va a modificarse en algún momento? No. No. Entonces queda igual. Si se dan cuenta, muchachos, mi multiplicador de las transferencias es casi igual a mi multiplicador del gasto con una pequeña gran diferencia. Tengo la propensión marginal a consumir en el numerador. ¿Y esto qué implica? Que el efecto del multiplicador va a ser menor. O sea, a pesar de que el Estado nos dé una transferencia, ese efecto es menor en la actividad económica precisamente por esta propensión marginal a consumir.
véanlo así, muchachos. Por cada peso que les da de beca del bienestar, ajá, de esa beca que les está dando, ¿cuánto realmente se va a destinar al consumo? Ojo, no estamos hablando solo del individuo, sino de todos los individuos. Estamos hablando a nivel macro. Habrá quienes se la gasten en su totalidad, habrá quienes no se gasten todo, habrá quienes guarden tantito. Entonces, ¿qué va a pasar? Es más, ni siquiera estamos hablando solamente de la beca, tenemos la ayuda a los adultos mayores, tenemos la ayuda a las madres solteras, tenemos la ayuda a los niños que van en primaria, tenemos la ayuda a grupos vulnerables, entre comillas. ¿Por qué les digo entre comillas? Porque no todos los grupos vulnerables reciben este tipo de ayuda. Y no en todos los lugares, pero vamos a generalizar. Ajá. Entonces, de todas estas transferencias que se realizan, ojo, y no solamente a estos grupos, también hay transferencias hacia organizaciones sociales, hacia las ONGs, están las transferencias hasta grupos empresariales, también hay transferencias a estos grupos. Todos ellos en su conjunto no se gastan al 100% estas transferencias. Una parte se va a destinar hacia el consumo y otra parte se va a destinar al ahorro. ¿Se acuerdan que es 1 menos C? 1 menos C nos da el ahorro. Por lo tanto, el efecto de las transferencias como derrama económica es mucho menor que si el gobierno decide construir un aeropuerto que sirva. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Y este sería nuestro multiplicador con respecto a las transferencias. Hay un caso especial, muchachos. ¿Y cuál es ese caso especial? ¿Qué pasa si se modifica la propensión marginal a consumir? ¿Qué pasaría si por alguna extraña causa, razón, motivo, nuestra economía en general, modifica esa propensión marginal a consumir? ¿Qué pasaría con toda la economía? Entonces, hay que tener en cuenta que la propensión marginal a consumir es muy difícil que se modifique, pero se llega a dar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo cambiar el pizarrón? Por mi parte, sí, Miss. ¿Sí? Creo que sí. ¿Qué vamos a tener como último multiplicador? Solamente es para que lo veamos de forma teórica. Vamos a tener nuestra función de la siguiente manera. El ingreso va a ser igual al consumo más la propensión por las transferencias menos los impuestos más la inversión más el gasto más NX entre 1 menos C por 1 menos T. Y yo tengo que derivar el ingreso con respecto a mi propensión marginal a consumir. ¿Cómo derivo mi función si mi variable está tanto en el numerador como en el denominador? ¿Cómo lo derivo? Primero aceptaría denominador positivo. Ok, lo paso como, ¿qué me dijo, hijo? Como positivo. No se pasa positivo. Todo el numerador, el denominador, se pasa con signo negativo. Tenga cuidado con eso. Entonces voy a tener que esto es C más C por TR menos C por TX, así, más G, más NX, todo esto por
1 menos c por 1 menos t, todo esto a la menos 1. O sea, cada uno de estos elementos va a multiplicar a uno de estos. ¿Cómo derivo? Tengo la propensión también aquí, ¿eh? Se resuelve primero el paréntesis, ¿no? Bueno, ¿Cuál de los el dos? menos 1. Ok, resuelve el menos 1. Menos 1, ajá, por todo esto. Ya sé que me queda c. Ese menos 1 que puse al principio es del Ajá. exponente, ¿no? Sí, pero a ver, espérenme. Me queda la menos 2, pero estoy derivando con respecto a c, entonces aquí me queda c y las c de aquí ya están multiplicadas por este. Es más, este por este y entonces me quedaría c por menos 1 sobre c. ¿Cómo me queda? Por eso les estoy haciendo hincapié, muchachos. Tienen la propensión aquí. Dejen de estas variables, con estas no hay problema. Tienen la propensión marginal a consumir aquí y aquí. ¿Cómo la derivan? Si puedo hacer este proceso de derivación, me dicen, haga la derivada del paréntesis. ¿De cuál paréntesis? Es como la regla de la cadena, ¿no? ¿Y cómo aplico la regla de la cadena aquí? Ya aquí tengo mi C de este pedacito y luego El exponente los multiplica. multiplico un exponente negativo. Ok, entonces me quedaría C que multiplica a 1 menos C por 1 menos T a la menos 2 que multiplica a C y luego, porque esta C multiplica a todos, ¿eh? Y luego perdón, muchachos. Y luego este por este, entonces me quedaría la C, C por C cuadrada de las transferencias que multiplica 1 menos C por 1 menos T al cuadrado. Y ya vieron cómo se empezó a hacer. Y todavía no derivo a C. O sea, me tienen que derivar a la propensión marginal a consumir. ¿Cómo lo derivo, muchachos? ¿Quién les dio modelos de optimización dinámica? El doble verde. ¿Eh? Si son de Cuitláhuac, a lo mejor se los dio el profesor Mora. Yo le hablo al profesor Mora, le voy a decir, oye, ¿no les enseñas a derivar? Y les apuesto que me va a decir que sí, y yo conozco al profesor Mora y estoy segura que les enseño a derivar. Eso con mis niños de Cuitláhuac y los demás. No conozco a sus maestros, pero no dudo que no les hayan enseñado a derivar. Uno que esté exponente no multiplicaría por la C de la transferencia. Es que, hijo, no pueden derivar así. ¿Se acuerdan cuando ven derivación por partes? Cuando ustedes ven derivación por partes es precisamente porque ustedes tienen un término, tienen a la variable tanto en el numerador como el denominador. No lo pueden hacer por una regla de la cadena, no lo pueden hacer por una derivada común y corriente. ¿Sí me explico? Esto ustedes ya lo vieron. Deben de saber identificar esto. Cuando ustedes tienen la variable a derivar tanto en el numerador como en el denominador, se hace derivación por partes. ¿Se acuerdan cuando es U por B? Y también dependiendo de la función tienen derivación por partes cuando es una multiplicación. ¿Ya se acordaron? Sí, más o menos. Es la de U por B, ¿no? Como dicen. U por B. A ver, pero ¿cómo la calculo?
determinamos la U, la V y sacamos la derivada de cada una. Exacto, entonces es U, es B. ¿Quién va a ser U? ¿El numerador o el denominador? Numerador. Numerador. Entonces es C más C por TR más C por TR menos C por TX más la inversión más el gasto más exportaciones netas. Ahí está. V es 1 menos C por 1 menos T. ¿Qué me dice mi regla de derivación por partes? ¿Cómo la calculo? ¿Cuál es la fórmula para hacer la derivación por partes? Es B por la derivada de U con respecto a X menos U por la derivada de B con respecto a X sobre B cuadrada. Ahora ya me entienden, muchachos, por qué de nada nos sirve tener un formulario si no lo sabemos utilizar. Sí, nada más no me acordaba de la fórmula, la estaba buscando. ¿Ahora qué hago? Ya tengo mi fórmula. ¿Qué me falta calcular? Las derivadas. Las derivadas. A ver, ¿cuál sería la derivada de U con respecto a X? En este caso, la derivada de U, ¿cuál es mi X, muchachos? ¿Contra quién quiero derivar? La C, ¿no? Contra la propensión marginal a consumir, contra respecto a C minúscula. Entonces, ¿aquí cuánto nos daría? 0. 0. ¿Aquí? 0. 0. Digo, perdón. TR. TR. Ajá. Menos TX. TX. Menos TX. Ajá. ¿Y de todas las demás variables me queda? 0. 0. Ahí está. Mi derivada de B con respecto a la propensión. Acuérdense que esto es idéntico a tener 1 menos C más C por T. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igualito, idéntico. ¿Cómo me quedaría mi derivada con respecto a C? 1T. 1T. 1 más T. No, hay menos 1 más T. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ya nada. Ahora sí, vamos a sustituir en mi fórmula. ¿Están de acuerdo que a U lo puedo llamar A? Porque son todos componentes autónomos para no estar escribiendo cada ratito esto. Sí. O sea, U es idéntico a tener a mis componentes autónomos. Solamente vamos a seguir nuestra regla de derivación. B, ese si lo dejo, es el multiplicador. Entonces tengo 1 menos C por 1. Perdón. Es 1 menos C por 1 menos T. Y todo esto va a estar multiplicado por la derivada de U con respecto a X. Ya sabemos que esto nos da TR menos TX. ¿Estamos de acuerdo? Estoy siguiendo mi fórmula. Menos U, que son todos mis componentes autónomos, por la derivada de B con respecto a X, que es menos 1 más T. ¿Están de acuerdo? Y todo esto sobre uno menos C por 1 menos T, todo esto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguros, muy seguros? Sí. 11. ¿Qué más tengo que hacer?
Ahí ya lo dejo o todavía lo puedo simplificar más, muchachos. ¿Están de acuerdo que este y este son iguales? ¿Cuál es la diferencia entre este numerador y este denominador? Que uno está elevado. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno está elevado? ¿Cómo se hace la operación de los exponentes? Cuando se dividen, se suman, se restan. ¿Mande? Se restan. Se restan. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Este entre este. Este entre este, perdón. 1 menos 2. 1 menos C Menos 1. Menos 1. Me queda la menos 1. Todo este exponente me queda la menos 1. Por lo tanto, esto me va a quedar TR. Solamente este primer término. TR menos TX entre 1 menos C por 1 menos T. Ajá. Ya no va a estar al cuadrado, muchachos. ¿Por qué? Porque se dividió con este. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Sí. Ahora va este término entre este. ¿Puedo eliminar, hacer menos? Menos 1. ¿Mande? No queda menos 1 por el exponente. Pero es este entre este. Y este entre este. No aplica para todo, nada más es en este. Ahora, a la menos 1, ok. Si está en el numerador, si queda en el numerador, queda como menos 1. Si está en el denominador, no tiene el exponente negativo. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Están de acuerdo que este término me quede exactamente igual, muchachos? No le puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es una pequeña operación aquí para cambiar los signos y no estar cargando negativos. ¿A qué me refiero? Voy a poner, en lugar de menos, voy a poner más. Ajá. Y me va a quedar acuérdense, menos por menos, me queda ya A con término positivo. Y este me quedaría con signo negativo. Entre 1 menos C por 1 menos T. Todo esto al cuadrado. Y este pedacito, muchachos, ¿están de acuerdo que no lo ponemos, pero están de acuerdo que aquí yo tengo un 1? ¿Sí o no? En todos los términos yo aquí tengo un 1. ¿Lo hacemos explícito? No. Perdón, implícito, no. Pero sabemos que aquí hay un 1, ¿sí o no? Muchachos, ¿me pueden apagar un micrófono? Ahí hay un 1. Entonces, 1 entre 1 menos C por 1 menos T, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual, muchachos? Alfa. A alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es bien bonito, ¿ya ven? Esto es más entretenido que estar viendo teoría. Viva las matemáticas. Esto va a quedar, muchachos, que alfa, voy a ocupar alfa y la voy a factorizar. Alfa es igual a TR, perdón, menos TX más alfa que multiplica a 1 menos T. Y se acabó. ¿Por qué estoy factorizando? Porque están de acuerdo que esto es idéntico a tener a alfa que multiplica a TR menos TX. Y aquí yo tengo el más, es alfa al cuadrado que multiplica a A por 1 menos T. ¿Estamos de acuerdo? Factorizo a alfa y ya quedó. ¿Por qué lo puedo elevar al cuadrado? 1 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 1. ¿Estoy afectando en algún momento mi ecuación o algo? Y ahora sí, esta va a ser mi derivada del ingreso cuando
hay una variación Una duda. en la propensión marginal a consumir. ¿Qué pasó, hijo? Entonces, ese alfa, el que puso, ¿es de la parte del denominador? Es que, hijo, toda esta alfa es esto, hijo. Por eso, pero es de la parte del denominador también. Del denominador. O sea, lo que tú tienes es que si yo lo desarrollo paso por paso, Carlos, ajá, aguas aquí, tú aquí, ¿puedo borrar este pedacito nada más tantito? No pasa nada, se los voy a escribir de otra manera. Tú aquí lo que tienes, Carlos, si lo escribimos paso por paso, lo voy a poner con amarillo. Tú lo que tendrías es 1 entre 1 menos C por 1 menos T, que va a multiplicar a esto de aquí, a TR menos TX. Esto es esto. Cuando tú multiplicas por el 1, ¿estás de acuerdo que no ponemos el 1? Sí. Ajá, entonces esa es tu primera parte. Si yo pongo me va a quedar, yo lo pongo aquí, yo también tengo un 1 entre 1 menos C por 1 menos T, y todo esto me está diciendo elévalo al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. 1. Y aquí ya tendríamos el otro elemento, A, ya habíamos puesto el más, A, 1 menos T. 1 menos T. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tu alfa ya está abarcando este 1. Está tanto en el numerador como en el denominador. Ahora sí ya quedó más claro, Carlos. Sí. ¿Sí? Es pura álgebra, muchachos. Por eso les decía, no es tanto el cálculo. Ya vieron que el cálculo fue aplicar una regla de derivación. ¿Y qué es hacer una regla de derivación? Restar. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí vamos bien? ¿Qué horas son? Vamos a dejarle hasta aquí. Ya no los voy a torturar más. La clase que viene, veamos la función de inversión en el modelo ingreso-gasto y ya vamos a ver la paradoja de la austeridad. ¿Puedo subir tantito, por favor? Sí, hijo, claro que sí. Muchachos, ¿alguna duda? La verdad. No, mis. Seguros. Necesitan repasar un poquito lo que es cálculo, cosas básicas, es más, ni siquiera de integral, puro diferencial, lo que es regla de la cadena, lo que es derivación por partes, las derivadas simples. Es más, muchachos, yo sé que nos cuesta trabajo al principio y les voy a hacer énfasis, dicen, es que ya no lo ocupamos tanto o lo dejamos de ver o no lo vimos a esa profundidad o nada. Hay un libro que se llama... Aquí está. Si pueden buscarlo, no sé si está en la biblioteca virtual, pero búsquenlo. Déjenme, se los anoto con letra decente, se los voy a poner aquí en una esquinita. Es cálculo para administración, economía y ciencias sociales. Me hago más chiquita la letra. La editorial, estén conscientes que este libro es de la edad de la canica, porque era cuando yo estudiaba en la universidad. La editorial es McGraw-Hill. Y el autor, son dos autores. Gerard L. Bradley.
este libro, muchachos. Ajá, si lo pueden consultar, les va a servir mucho. ¿Por qué? Van a decir, yo les decía a sus compañeros en otras materias, es como matemáticas for dummies. ¿A qué me refiero? Viene paso por paso, así de las derivadas, así como ahorita las estábamos viendo. No sé, cuando vemos la primerita que les enseña, no, la derivada de x a la n, ¿no? Entonces te pone así tal cual, bajas n, x, n menos 1. Así los va llevando, así es, a x a la n. Se mantiene esta a y entonces es n por a x n menos 1. Si es una división, ¿no? Y todo o si fuera una fracción, si tienen un medio, a1 a la a, x a la n, ¿no? Pues me queda n entre a, x, n menos 1. Y así sucesivamente, así como se los estoy poniendo, viene paso por paso. Este libro los explica así. Si lo pueden consultar en internet y revisar esas partes de derivación básica, es válido, muchachos. Yo sigo revisando ese libro. Si me vieran, yo traigo, y quienes alcanzaron todavía a tomar presencial conmigo, no, ya ninguno le tocó. Yo traigo mi formulario de derivadas, ya está más viejo que nada, pero yo traigo mi formulario, o sea, no tiene nada de malo apoyarse en eso. Ajá. Pero si es necesario que lo tengan presente, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, reclamaciones? No, ninguna de mi parte, Miss. Seguros. Conste. Luego dicen que no les pregunto. Y si no le entienden, díganme. No me enojo. Me enoja que no me pregunten. Yo la neta no la entendí, es a la derivada de la pasada, Miss. ¿A cuál, hijo? O sea, la de la página pasada. A la de la página pasada. ¿A cuál de las dos? ¿A esta? Exactamente, esa. A esta. Ok. Es parecido a la derivación por partes. Esto es regla de la cadena, Carlos. A ver. ¿Todos les quedó claro? ¿Les quedó claro esta derivada a los demás muchachos? Sí. ¿Sí? Pues, Ok. Entonces, déjenme, les paso lista rápido y me espera tantito, Carlos, y le explico con toda la calma del mundo. ¿Sí? No, hijo, está bien. Así ustedes se van, los que ya entendieron, dicen, me tengo que esperar. No, no hay ningún problema. Y si se quieren esperar, adelante, muchachos. Nada más les paso lista rapidísimo. Y ya descansan. No hay ningún problema. Pero eso es a lo que voy, pregúntenme. Nos quedamos otro ratito, no hay problema, hijos. Si tengo tiempo, lo hacemos. Entonces, déjenme a un lado esto. Ay, es un problema con esto. Alvarado. ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Presente. Buenos días. Gracias, Noé. Alvarado Rodríguez. Hola, maestra, presente. Gracias, Diana. Avendaño Rivero. Presente. Gracias, Néstor. Campos Montiel. Castillo Manso. Presente. Gracias, Jonathan. Koyak. Presente, profesora. Gracias, hijo. Cruz Vera. Ariana era la que tenía problemas con su conexión. Flores Domínguez. Flores García. Jazmín, perdón. Presente. Dice presente, ya está. García Cárdenas. Presente. Gracias. García Hernández. Presente, Miss. Gracias, Aranza. Godínez Hernández. Guadarrama Espinosa. Presente. Gracias, Eduardo. Aro Muñoz. Presente. Hernández Ordóñez. Buenos días, maestra. Presente.
Gracias, hija. Buenos días. Hernández Ramírez. Presente, Miss. Hernández Ruiz. Yo presente. Allen Rivera. Presente, buenos días. Buenos días, hijo. Méndez Beltrán. Meléndez Beltrán, perdón. Alison. Molina Cabrera. Pablo Chapital. Padilla. Presente. Gracias, Miriam. Quevedo Alcántara. Presente. Rojas Belmont. Presente. Me deja ver. Rojas del Olmo. Presente, Miss. Gracias, Vianet. Sánchez Morales. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días, hijo. Valdés Albarrán. Presente. Varela Juárez. Presente. Vázquez Razo. Presente, Miss. Ok, muchachos. Eso sería todo por hoy. Si Maestra. alguien desea... Mande. No alcancé a activar mi micrófono. Soy Molina Cabrera. Como que se Molina. trabó mi... Sí. Yo también, soy Pablo. Dice, ok. Yo dije, ahí me faltaron muchos hoy. Ok, ya está, muchachos, no se preocupen. Cuando se les trabe su micrófono, no lo puedan activar, con que me pongan presente, yo estoy revisando el chat. Entonces, si no los alcancé a poner asistencia, de todas maneras reviso el chat por si alguien se me pasó. Sí, no se preocupen, muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy. Voy a explicarle a su compañero, si alguien gusta esperarse, adelante y ya. Los que no, ya se pueden retirar. Que tengan un bonito fin de semana y cuídense mucho. Entonces, Gracias, profesora. No, ¿de qué? Bonito fin. Gracias, chicos, igualmente, cuídense. Ok, a ver, vamos a hacer esta derivada, Carlos. ¿Qué pasa con esta derivada? Cuando tú tienes ahora sí que tu derivada o el elemento que quieres derivar está en el denominador, a ver, permítame. ¿Qué me están diciendo? A ver, Aranza, la tarea que tiene que hacer, hija, son los ejercicios que ya hicimos, de las políticas. O sea, lo único que tiene que hacer es pasar sus gráficas de las políticas. Y lo que tendría que hacer en este caso, los enlaces están en YouTube. Entonces los puede ver en YouTube. No se preocupe por la pregunta. Puede revisarlos en YouTube. Allí están los avances. Usted entra a contenidos semanales de la materia y por carpeta viene semana 1 y vienen los videos de la semana 1. Videos de la semana 2 y viene clase tal día y vienen las pizarras, así las que hicimos, más el video. Clase semana 3 y así sucesivamente. ¿Se aclara su duda, hija? Yo no sé si me escuchó o no me escuchó. Esto es un relajo. Aranza. No está. No se conectó. Espérame, hijo, déjeme contestarle a su compañero. Sí. Perdón, hijo, déjame parar el video porque esto también, no sé.